Departamento que, a diferencia del resto del país, es un departamento chico. Dice que es grande, Canelones no es grande, es chico. Es un departamento chico con un crecimiento permanente de la población, a diferencia de Montevideo, por ejemplo. Y a diferencia de Montevideo, con una innumerable cantidad de núcleos urbanos dispersos en el departamento, pero con 700.000 habitantes menos. O sea que no es Montevideo, tampoco es Montevideo. El proyecto integral de saneamiento, drenaje pluvial y vialidad en Ciudad de la Costa mejora la calidad de vida de los habitantes, asegurando condiciones de salud e higiene. Además, soluciona problemas ambientales trascendentes como la contaminación de la napa freática y el anegamiento de calles y terrenos. Dividimos las zonas urbanas y zonas rurales. En primera división es lo que es la vialidad. Nosotros, la Dirección General de Obras maneja todo lo que es la parte de vialidad y drenaje pluvial y la parte, digamos, de lo que es alumbrado público. La obra de la Ciudad de la Costa es lo que nosotros le llamamos obra de carácter integral o estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solo una obra de la Intendencia en vialidad, en infraestructura, sino que también es articulando con otros organismos del Estado como la OCE. El saneamiento es fundamental en una ciudad donde creció y hoy son 100.000 habitantes que no tienen saneamiento, o sea, 100.000 habitantes sobre pozos negros. En el 2006 se empezó a diseñar el primer proyecto, que es el proyecto integral de la Ciudad de la Costa, que abarca el saneamiento, el drenaje pluvial y la vialidad. Y se empezó a construir en el 2010. Es un proyecto que viene avanzado, se ha invertido en la parte central por parte de la Intendencia unos 45 millones de dólares, seguimos trabajando en el entorno, la OCE ha invertido otro tanto, ha hecho la planta de tratamiento, ha hecho el emisario subacuático. En la Ciudad de la Costa ese es el panorama de esta clase de proyectos. Eso requiere una intervención, puede ser por separado, no tiene por qué ser conjunto. Capaz que un día alguien resuelve hacer el saneamiento y queda ahí. Imaginemos el saneamiento hecho con todo lo que queda, el desastre que queda después que se entierra el saneamiento. Entonces fue una buena oportunidad y es una buena oportunidad de hacer las dos cosas a la vez. Saneamiento, drenaje pluviales y pavimentación. Eso es lo que hacemos nosotros. Drenaje y pavimentación es una obra nuestra. Por lo tanto, en conjunto, es de un impacto y de un volumen de plata, de la más grande del país de los últimos años. Desde el punto de vista de las obras urbanas, es la más costosa del país. Como eso en realidad es lento, son obras lentas, complejas, muy caras, nosotros tenemos un segundo escalón que le llamamos la consolidación de barrios. Son aquellas zonas donde ya las arterias de las localidades están pavimentadas, están definidas, se ha resuelto el drenaje pluvial, agarramos los barrios donde hay un conjunto, donde hay un centro de barrio, donde hay una plaza, donde en realidad hay y empezamos a consolidar eso. Ese segundo gran escalón, donde nosotros en este periodo estamos apostando un volumen de inversión fuerte. Tenemos un departamento que tiene un nivel de conexión, un volumen en porcentaje de conexión a red de saneamiento que apenas llega a un 17% cuando Montevideo está arriba del 90%. Entonces es prioritario. Es una obra que no se ve, el saneamiento no se ve. Lo que sí se ve es lo que te queda arriba, por lo tanto tenemos que estar muy atentos en ya ir resolviendo aquel viejo tema de los pozos en calles de balasto. Entonces, esto va también de la mano en aquello de sustituir el balasto por el asfalto, en este caso asfalto, no sería hormigón. Y por otro lado, algo que parece que pasa desapercibido, que
que incluso hasta las viejas civilizaciones lo resolvían desde el principio, el drenaje pluvial, es decir, ¿dónde sacás el agua que queda en una ciudad amontonada? Ciudad de la Costa no tiene pendiente, nunca se pensó en eso, bueno, y ahora hay que resolverlo. Implica hacer lagos artificiales para amortiguar un día de mucha lluvia, implica hacer canales y canalones, nosotros le llamamos macrodrenaje, implica hacer canales subterráneos, o sea, construir una ciudad con la gente instalada arriba. Lenone tiene unos 120 kilómetros de hormigón, tiene unos 750 kilómetros de asfalto, de distintos asfaltos, de distintas calidades, y unos 2.000 kilómetros de caminería urbana. Dentro de las zonas urbanas, pero sí ya abarcando ya las zonas rurales, tenemos la generación de una unidad que es de drenaje pluvial. Básicamente Canelones tiene una cantidad de arroyos, cañadas, canales, que tienen que mantenerse limpias, porque nosotros le llamamos que es el macro drenaje. De alguna manera todo filtra hasta ahí, todo va corriendo hasta ahí, eso hay que mantenerlo limpio, porque si no hace que los niveles esos suban, entonces no funciona el micro drenaje, ¿no? Para eso nosotros vamos a hacer una inversión en la compra de 5 retroexcavadoras sobre oruga, que realmente nos vamos a arrimar a resolver el problema de tener un mantenimiento preventivo anualmente de las grandes cañadas, arroyos del departamento. Esto es lo que le llamamos los proyectos integrales, ¿tá? Que es como se está pensando en la ciudad de la costa, ¿tá? Acá lo vemos terminado, pero bueno, hacia el lado de Lagomar y hacia el lado de Solimar, hacia el este, también se está trabajando en este sentido. Hoy en día recién está la obra de OCE, o sea que hay bastante destrucción, digamos, porque claro, hay que enterrar los caños y todo. Cuando pasa la obra es esto lo que queda, ¿tá? Esto es a lo que se aspira llegar en Ciudad de la Costa, ¿tá? Una ciudad con 120.000 habitantes hoy en día, o sea que es una solución de ciudad para un número de habitantes de ciudad. A su vez, el microdrenaje, que es aquello que son las cunetas, que vienen asociadas a los proyectos, que son proyectos integrales y de consolidación de barrio, como comentaba antes, esos hay que mantenerlos. Para eso apostamos a la interacción con la Dirección General de Gestión Ambiental, los municipios, los vecinos y nosotros en la parte mecánica. De alguna manera se transforma que el vecino pueda limpiar o cortar el pasto de su frente, de su cuneta, y limpiar, en el caso que tenga cuneta a cielo abierto, el caño de entrada, ¿no? Si todos los vecinos hacen eso, nosotros nos podemos garantizar que los días de lluvia abundante los sistemas de drenaje funcionen correctamente. Repito, si uno lo mira en perspectiva, aquellas viejas ciudades, aquellos viejos balnearios que se fueron uniendo como un collar y se construyeron una ciudad, y por ejemplo hoy, el Pinar tiene más de 20.000 habitantes. En sí mismo, un pedazo de Ciudad de la Costa es como una ciudad del interior de la más sonada, o puedo hablar de Las Piedras del barrio Belisco. Entonces, a lo que voy es un trabajo que es lento, que es de mucha plata, que es de articulación, y la articulación no siempre es fácil. En el 2005, el 15% de las zonas urbanas eran pavimentos firmes, el resto eran pavimentos provisorios o de tosca. En fin del periodo pasado, 2015, llegamos al 30-31%. La idea en este periodo es llegar a instalar un 15% más. Llegar en este quinquenio, en 2020, tener el 45% de las zonas urbanas en pavimentos firmes, y en 2 quinquenios más llegar al 80-85%. De alguna manera ir consolidando todas las zonas urbanas y localidades del departamento. Yo tengo que hay un 68%, 70% casi, de la superficie urbana del departamento, no solo en Ciudad de la Costa, sino en todo el departamento. En Tosca, cuando hay una lluvia muy fuerte, si todavía no hay un sistema de drenaje que se lleve el agua, lo más probable es que tengan que salir otras máquinas a reponer Tosca, que después lo que termina pasando es que con el tiempo se empieza a mover de nuevo. Y ojo, la Tosca aquí en el sur es muy buena, el barato, como decimos, ¿no? Es muy buena, de buena compactación, pero ¿qué pasa con Solimar además, o qué pasa con la Ciudad de la Costa? El volumen de vehículos es enorme comparado con tiempos anteriores. Entonces, aquel viejo balneario ya no es un balneario, es una ciudad que tiene que tener la estructura de ciudad, incluso hasta imaginarnos, y lo estamos pensando, en flechar algunas calles, incluso imaginarnos, y que lo estamos haciendo, eso sí, en resolver el asfaltado, esto está en el proyecto definitivo, en calles intermedias, calles
calles internas o calles superiores, como se llama. Entonces todo eso implica todo un trabajo de ingeniería, obviamente, pero fundamentalmente de pienso y de planificación a futuro. Por ejemplo, para poner un ejemplo además, al Pinar no le va a llegar en este proyecto actual el saneamiento. Entonces resolvimos asfaltar el Pinar Norte, gran parte del Pinar Norte, porque sabemos que si esperamos por una obra definitiva de carácter integral, como dije, podrían pasar 10, 15 años y no está bueno. Entonces, de ahí donde sabemos que no va a haber intervención en saneamiento, sí o sí tenemos que sustituir el balasto que genera esos pozos y esos problemas por asfalto o por riego asfáltico, que es bastante más fino, más barato, pero que igual aguanta. Se arrancó a hacer una cantidad de obras, los vecinos lo ven, la padecen muchas veces, la tenemos que explicar, muchas veces tienen que tener paciencia, una vez que terminemos se van a olvidar lo que fue la obra es un periodo, construir una obra de esta es un periodo muy corto comparado con la vida útil, entonces la comunicación es muy importante y el vecino empezó a ver ya desde el periodo pasado, del periodo anterior, que empezamos a resolver los problemas, que la plata, que los fondos empezaron a llegar a las obras, que las obras empiezan a resolver los problemas de todos los días. Creo que nos da una carta de crédito, mostrarle que tenés una planificación, de que de a poquito vas llegando y eso lo vas cumpliendo con mucha comunicación y efectivamente cumpliendo con lo que uno establece que va a ejecutar. Creo que esas son las dos cosas que nos han dado la posibilidad que el vecino tenga más paciencia en este sentido. Le estamos dando prioridad al tema de los recursos naturales y no teníamos guardaparques, por ejemplo. Bueno, entre otras cosas, la intendencia tiene que ser la pista de aterrizaje para profundizar las cosas que se definieron en esa hoja de ruta, y en particular la intendencia va a aportar mucho en lo que tiene que ver con el control y la vigilancia ambiental. Bueno, en realidad en Canelones, que es un departamento espectacular, ¿no? Tiene una diversidad muy grande. Esa diversidad viene de la mano con una complejidad importante. Canelones es la Costa de Oro, con esa vocación turística, también es la ciudad de la costa que ha ido creciendo explosivamente en las últimas décadas, pero también es el cinturón metropolitano con las piedras, con Pando. Canelones es el Santoral y el noreste. Canelones es la cuenca del río Santa Lucía. Toda esa diversidad y riqueza de Canelones, que lo hace un departamento, insisto, realmente espectacular, le agrega una complejidad a la hora de plantearnos los temas ambientales, que es muy importante. Difícil que tú te muevas en el departamento de Canelones 10-15 kilómetros y no te cruces con un centro urbano distinto. Eso implica que, por ejemplo, la preservación de los recursos naturales sea parte prioritaria hoy en la agenda, que de repente no lo fue hace 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que con los avances que ha habido de carácter tecnológico y de inversiones en la agricultura, tengamos que es un departamento con mucho riesgo. ¿Qué quiero decir? Que cierto tipo de negocio rural en el departamento de Canelones implica unas prácticas, un manejo del suelo y un manejo de la fumigación o de las curas, como le decimos normalmente, que tiene que ser bien distinto al resto del país. Es decir, es un departamento que prioritariamente es de productores familiares, es un departamento que destina su superficie rural básicamente al abastecimiento del área metropolitana. La mayor cantidad de pollos que se produce, se consume en el país, son generados en Canelones. La mayor cantidad de frigoríficos de exportación están en Canelones. La vitivinicultura se concentra en Canelones. Entonces, es un departamento que concentra población, centros urbanos, producción agropecuaria destinada al consumo interno básicamente, además de lo industrial, pero además estamos abrazados por el río Santa Lucía. Nuestro río Santa Lucía, que digo, abraza del norte
hasta el oeste del departamento. Es el río que abastece el agua potable no solo a Canelones, sino a toda el área metropolitana. Entonces, eso hace que nuestra ubicación nos obligue a estar a la cabeza de la nueva agenda ambiental. Cuando comenzamos en el primer periodo de gobierno, el objetivo era claro. Primero, brindar los servicios que son la base de las obligaciones que tienen los gobiernos departamentales, que esos servicios se cumplieran en tiempo y forma, y de a poco ir avanzando en otros temas que hacen a la agenda ambiental. Si damos un salto al día de hoy, yo creo que hemos avanzado mucho. Hoy tenemos buenos niveles en lo que tiene que ver con los servicios de limpieza pública. Esto no quiere decir que tengamos todo resuelto, quiere decir que tenemos una hoja de ruta, que hemos ido encontrando cuáles son las mejores respuestas para cada zona. No es la misma la respuesta para Jáuregui Berry que para Las Piedras, para Montes que para Pando. Entonces hemos ido encontrando cuáles son las mejores características desde el punto de vista del diseño del servicio, del equipamiento adecuado. Y bueno, y paralelamente a eso hemos ido avanzando en lo que es la nueva agenda ambiental, o la agenda ambiental que nos plantea este nuevo siglo, donde las políticas de reciclaje son claves, son muy importantes, donde entendemos que las políticas de reciclaje tienen que ir de la mano con políticas de inclusión social, particularmente para aquellos sectores de la población que durante décadas han muchas veces sobrevivido en condiciones no muy adecuadas de la recuperación de residuos. Tiene que ir de la mano con la participación de los vecinos en estas cosas. Por más que incorporemos camiones, equipamientos de distintos tipos, si los vecinos no participan, no vamos a lograr el objetivo concreto. En esa agenda ambiental tenemos que trabajar sobre la zona costera. Tenemos una costa de más de 60 kilómetros. Tenemos que trabajar en lo que es las áreas protegidas, en la calidad del agua, en lo que tiene que ver con el cambio climático, con la gestión de riesgo, en una nueva visión de los espacios públicos que involucre a la gente, que transforma espacios muchas veces abandonados o inseguros en espacios de encuentro. Esa es la nueva agenda ambiental en nuestro tercer periodo de gobierno, que refleja un avance notorio, que refleja muchas cosas para resolver todavía, pero que nos marca una hoja de ruta que articula servicios que tienen que funcionar bien relacionados a las tareas básicas de los gobiernos departamentales, y abordar y asumir lo que es la nueva agenda ambiental que nos plantea este siglo, ¿no? Le estamos dando prioridad al tema de los recursos naturales y no teníamos guardaparques, por ejemplo. Ahora incorporamos, vamos a trabajar distinto. Tenemos una faja costera que tiene sus riesgos, una naturaleza que está cambiando o que nos obliga a cambiar a nosotros. Tenemos el viejo tema y el clásico de los residuos. Cuando comenzamos con lo que tiene que ver con el equipamiento adecuado para la limpieza, fuimos buscando cuál era el mejor, digamos, ¿no? Bueno, primero contar con camiones. El camión recolector es un vehículo que tiene un gran desgaste. Todos los días sale, recorre todos los caminos habido y por haber, muy cargado, arranca, frena, arranca. O sea que lo primero que asumimos es que, y lo venimos haciendo, es que tenemos que tener una cantidad adecuada y una renovación importante de camiones recolectores. Después pasamos a la etapa del resto del equipamiento, por ejemplo, los contenedores. Empezamos con contenedores públicos, que son una buena solución, pero el contenedor público es una caja con una tapa. Y para que esa caja con esa tapa funcione bien, tienen que darse dos o tres cosas. La primera, que haya suficientes contenedores, generalmente en las esquinas, para que la capacidad instalada sea suficiente para la cantidad de residuos que se va a depositar. La segunda, que la intendencia o quien tenga contratada la intendencia los vacíe con la frecuencia adecuada. Y la tercera, que lo usemos bien. Si en un contenedor que está en la esquina le ponemos un calefón adentro, no va a funcionar bien. Entonces, los contenedores públicos, que son una buena solución, en la medida que no hemos logrado todavía un buen involucramiento de los vecinos, un cambio cultural en estos temas suficiente para que funcione bien, muchas veces en las esquinas donde está el contenedor público aparecen algunos problemas. Entonces empezamos con una experiencia que fue inicialmente una experiencia piloto, con 2.000 familias entre Las Piedras y Progreso, que es la de contenedores domiciliarios, que siguen siendo una caja con una tapa. Es un contenedor de 120 litros, estéticamente muy lindo, con rueditas, o sea, fácil de transportar, liviano. Por lo tanto, tiene la ventaja de que sigue siendo una caja porque los residuos están adentro, pero no está en la vía pública. O sea, el vecino saca el contenedor en el horario que pasa el recolector y lo vuelve a entrar. Por lo tanto, desaparecen los residuos de la vía pública. Por lo tanto, desaparece el vandalismo. Por lo tanto, también desaparecen los problemas de residuos en las esquinas que decíamos recién, e involucra fuertemente al vecino en la gestión de sus residuos. Y nos permite, en una segunda etapa,
tener más de un contenedor y clasificar en origen, en la casa de las vecinas y los vecinos de Canelones. La experiencia esta cuando se inició fue de que todos tomáramos conciencia que se podía generar una fuente de trabajo y que a la vez fuera lo más digna posible para quienes tienen que hacer el trabajo de selección. Y es fácil la manera, digo, uno se acostumbra, porque uno está acostumbrado a tirar en un mismo lugar todo. Bueno, no, acá por ejemplo en esta experiencia, que está ahí, acá hay otro barrio que está en Canelones, hay otro barrio que está haciendo el mismo sistema, pero es una experiencia, son experiencias piloto. En general, en otros barrios hay un solo contenedor, ¿no?, que es para sacar la basura de la calle, y eso se nota, hay menos contaminación visual, digamos. Esto es una de las cosas que es fundamental, es que la Intendencia, la comuna, hizo una confianza en los vecinos y le ha dado esto en comodato, ¿verdad? ¿Significa que a usted se lo dan? Se le toman los datos a la persona es responsable de eso, y en el caso de que le falte, tiene que dar cuenta, o de rotura, tiene que dar cuenta, y si se muda de barrio, tiene que dejarlo en el municipio a los efectos de que el vecino que venga al barrio nuevo tome eso. No es para llevárselo, no es una cosa individual, ¿verdad? Estás hablando con una persona que está muy convencida de este sistema y pienso que es fundamental porque cada uno se hace responsable de su basura y a la vez el vecino que ve que hay otros que están haciendo eso responsablemente también lleva a que todos actuemos en conjunto, ¿verdad? Todos tenemos que concientizarnos de que debemos hacer tal como nos enseñaron. Ya está pronto para cuando venga. Y todos debemos hacer esto. Tener las bolsitas con la basura, ¿verdad? Y lo otro que se puede aprovechar para reciclar. Y no poner la basura suelta, ¿no? Ese es un detalle. Ahí está, muy importante, no poner la basura suelta. Claro, es todo en bolsa. Ahí está, bolsitas mejor. Que no cuesta tanto, No, hay que acostumbrarse más bien. Hay que acostumbrarse. Porque no estábamos acostumbrados a esto. Y la otra cosa es que permite colaborar en los días que no pasa el basurero por conflictos, por rupturas, por lo que fuera, uno es responsable de esa basura y no está en la calle, o si está dentro de un contenedor que está bien resguardado, ¿no? Los cascos o en el centro de las ciudades no utilizamos ese servicio, si vamos a utilizar el contenedor clásico, pero en los barrios son los lugares ideales para la utilización de esto. Empezamos con 2.000 familias, funcionó muy bien, pasamos a 20.000, sigue funcionando muy bien, y bueno, en este presupuesto nos hemos planteado llegar con este sistema de contenedores domiciliarios a todas las localidades pequeñas y a los barrios de las localidades grandes. En las zonas céntricas de las localidades grandes vamos a mantener los contenedores públicos. Y empezamos también, ya vamos con 1.000 y algo de familias, 1.300 familias aproximadamente, que tienen 2 contenedores en sus casas. O sea, ya están clasificando lo reciclable de lo no reciclable. Esperamos llegar con el presupuesto que se acaba de aprobar, vamos a llegar con el presupuesto que acabamos de aprobar a más de 5.000 familias. Nuestro objetivo es que en cada municipio, un barrio de ese municipio tenga una experiencia de clasificación domiciliaria. Así que terminaremos este periodo de gobierno con contenedores en todas las localidades, enormemente en una zona mayoritaria, o la mayor cobertura va a ser de contenedores domiciliarios, y al menos en un barrio por municipio con experiencia de clasificación domiciliaria. Y en esa cadena, desde que la gente saca la basura de su casa a la puerta hasta la disposición final, tenemos el abone muy fuerte y uno muy débil, que es el de la disposición final. Tenemos un sistema muy antiguo, muy arcaico de gestión de la disposición final. Es el gran desafío para este periodo, donde apuntamos a la posibilidad de generación de energía a partir de eso. Es un plan que tenemos, estamos manejando posibilidades, pero no puede pasar este periodo la definición y el comienzo del trabajo. Una planta allí en ANCAP. Es una planta que la estamos articulando con ALUR como socio, que eso surgió hace unos años, donde ALUR hace un llamado a empresas. A ALUR le interesa por un tema energético, pero bueno, sigamos explorando y yo no descarto ninguna posibilidad, pero lo que hoy tenemos tiene que cambiarse. El intendente Yamandu Orsi se comprometió a profundizar muchas de las cosas que se habían hecho en los periodos anteriores con Marcos intendente, con Marcos Carámbula, y Yamandu nos plantea, bueno, entre otras cosas, la intendencia tiene que ser la pista de aterrizaje para profundizar las cosas que se definieron en esa hoja de ruta, y en particular la intendencia va a aportar mucho en lo que tiene que ver con el control y la vigilancia ambiental. Forman parte de ese compromiso que hemos asumido, que asumió el intendente y que estamos avanzando. La Agencia de Promoción e Inversión fue creada ahora en este nuevo gobierno
por Yamandu Orsi, y tiene como finalidad captar, atraer inversión. Realmente cada vez que uno empieza a pensar en un espacio público hay que tener las orejas muy grandes, con los propios vecinos, con las escuelas, y esa es la forma en que después se puede disfrutar de un espacio como este. En esta nueva etapa de la gestión, nosotros decidimos, a partir de algunas consideraciones, generar dos agencias, independiente de lo que es Secretaría General, dos agencias que atiendan, una de ellas, lo rural como un todo, y no solo lo productivo en lo rural, sino la sociedad rural. Entonces, una agencia de desarrollo rural, entendiendo desarrollo todo, y ya no solo aquello de los números de cuánto se produce y dónde se vende. Pero por otro lado, una agencia de desarrollo económico o agencia de promoción a la inversión, que terminará redundando en una agencia de desarrollo económico con la pata privada incorporada. Ese es un desafío que tenemos y que venimos bien. Cuesta en este país de repente hacer funcionar juntos lo privado y lo público, más allá de lo que parezca, es costoso, cuesta en nuestras estructuras, a veces son más mentales que otra cosa. A partir de la Agencia de la Promoción a la Inversión, nosotros lo que estamos haciendo es profesionalizando esto. La Agencia de Promoción a la Inversión fue creada ahora en este nuevo gobierno por Yamandu Orsi, y tiene como finalidad captar, atraer inversiones. ¿Por qué? Porque las inversiones son necesarias para el desarrollo, tanto de un país y más de un departamento, y lo que trae es captar ingresos que van a mover la economía, que van a generar puestos de trabajo, y lo que Canelones tiene que hacer es generar puestos de trabajo para su gente, para que vivan dignamente y vivir cada vez mejor. Está de aquello de ofrecer bienes públicos para empresas, como de repente hay algún empresario que ha venido a decir, yo preciso tierra para poner un emprendimiento, ¿qué me da la Intendencia? Y bueno, nosotros eso no tenemos mucho. Nos parece mucho más interesante, y nuestra historia nos ha demostrado que es mejor, ayudar, acompañar, no estorbar. Que el Estado no estorbe y que el Estado sí intervenga para fijar reglas claras. A ver, nos movemos entre dos extremos. Una es, el Estado no hace nada y pasa cualquier cosa, va cualquier cosa en cualquier lado, o el Estado interviene tanto que termina estorbando. Entonces, ¿cuál es el punto ahí de encuentro? Es el acompañar cuando viene alguien, o cuando viene algún emprendimiento o alguien que quiere desarrollar su actividad económica en el departamento, lo que corresponde es decirle dónde lo puede hacer y de qué forma, más allá del sí fácil o el no fácil también. No es fácil, es difícil captar inversiones, pero lo que tenemos que hacer es mostrar quiénes somos, qué podemos hacer, qué pueden hacer acá en Canelones. Evidentemente que Uruguay cuenta con una ley de inversiones muy buena, que es a nivel general, no es departamental, que tiene determinados beneficios importantes para los inversores. Evidentemente que el inversor tiene que ganar para poder venir a trabajar acá, pero esa ganancia también genera los recursos para, como dije recién, generar puestos de trabajo, generar movilidad en la economía y seguir desarrollándonos. Ese es el objetivo de la Intendencia, porque la Intendencia gana con eso, gana con que su gente viva bien. ¿Qué ofrece Canelones? Canelones es un departamento que tiene 30 municipios, tiene una diversidad enorme, tiene raíces de todo tipo de agropecuarias y agroindustriales, servicios logísticos, turísticos, zonas residenciales, parques industriales, zonas francas, donde el inversor puede ejercer, puede venir a
a crear empresas, porque los servicios siguen aumentando, siguen mejorando. Se habla mucho de que estamos en crisis. No estamos en crisis. Hoy mismo el ministro informó que el informe del Fondo Monetario Internacional habla de un crecimiento de Uruguay de 1.4%. En un momento donde la crisis a nivel mundial y a nivel latinoamericano es importante, Uruguay sigue creciendo. Y si sigue creciendo, no hay detenimiento de la economía. ¿Que hay un endeudamiento? Sí, un endeudamiento sí, porque se pensaba un 4, un 5, empezó a bajar. Es un 1.4 de acuerdo a las últimas novedades. Bueno, lo que usted me está planteando nos interesa, pero nos interesa de esta forma y en este lugar, por este motivo. Esto que parece muy simple y muy obvio, de acuerdo a nuestras estructuras institucionales e incluso hasta los manuales descriptivos de funciones de nuestros técnicos, no es tan fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno mira la normativa, capaz que lo que corresponde cuando viene alguien a llevar adelante el emprendimiento, dice, mira, usted no puede hacer esto. Y se terminó. Y a veces no pasa. O lo otro es, el protocolo establece que esto se forma un expediente acá, va para tal lado, el técnico informa y a partir de ese informe se devuelve. Eso que está bien, que es ajustado a norma, a veces lo que precisa también es un ojo un poco más integral, decir, bueno, esto implica mano de obra para el departamento, implica generación de riqueza, implica diversificación de la producción, entonces lo que tenemos que hacer es acompañar el proceso, que a veces no es exitoso, a veces me parece muy lógico, además que el emprendedor, que a veces es una persona de acá nomás, no tienen por qué venir de afuera a hacer inversión, a veces es un uruguayo que decide, bueno, Canelones me gusta, capaz que lo que termina resolviendo es no llevando adelante el proyecto porque no le convence, y está bien. Lo que nos preocupa y lo que sí tenemos que hacer es ofrecer garantías, reglas de juego claras, mostrarle las fotos desde el principio y que no se vayan encontrando con sorpresas. Nos ha pasado y nos sigue pasando. Hoy el país hasta ahora tiene 7 parques industriales, 5 están en Canelones, una zona franca como es el Parque de la Ciencia donde estamos, y te puedo decir que hay proyectos presentados que se incrementan, que habrían 2 por lo menos parques industriales más en Canelones. Pero o sea que hay interés de empresarios de seguir, pero porque evidentemente hay una necesidad de Canelones que ofrece la posibilidad de que se instalen más parques industriales. Después hay parques que están en crecimiento, como tenemos nosotros el de Intendencia, es el Parque Industrial de Pando, donde se instaló Antel con el Data Center, uno de los más modernos de América Latina, donde se va a instalar el correo y donde hay otras empresas donde se van instalando y se van a instalar. Está el parte tecnológico-científico, que es también del Estado, de ANEP, de un grupo de instituciones públicas, que también hasta han hecho una especie de facultad, que es donde se están instruyendo gente, capacitándola a la parte del área de química, bioquímica, donde están ya insertándose gurises que han estudiado y que han recibido en estos tipos de trabajos que son de calidad y no solo de cantidad. Porque la ley de inversiones también antes favorecía la cantidad del puesto de trabajo, hoy apuesta a la calidad también, que la gente gane más con su profesionalidad, con su oficio, con su idoneidad. La idea nuestra con la agencia es profesionalizar el trabajo, ser rigurosos, aclarar bien desde el arranque a aquel que quiere emprender, quiere hacer algo. Por otro lado, abrir también las puertas a otros emprendimientos. Estamos a punto de firmar o de comprar un bien donde vamos a poner ahí a funcionar un polo industrial de la autogestión en Pando, lo que era la vieja papelera. Entonces, combinar todo esto, no dejar escapar nada del país, ya no del departamento. Por ejemplo, cuando viene un emprendimiento de carácter cultural, como cuando se nos acercó la gente del Circo del Soleil, digo, esto no se nos puede ir y hay que hacer lo que sea para que el país pueda tener un espectáculo de este tipo. Entonces, los gobiernos departamentales hemos avanzado mucho, y hablo en plural, porque conozco otras agencias, hay una actitud mucho más proactiva que va más allá de te regalo la tierra o te regalo esto, y que tiene que ver con, yo creo que con aprender de algunas cosas que nos ocurren a nivel nacional y que no son patrimonio de nadie, sino que a nivel nacional están pasando, como por ejemplo Uruguay 21 o Uruguay Natural. La idea nuestra, con respecto a los espacios públicos, es algo más que un tema de lo que nosotros llamamos el vértice territorial, es decir, aquellas direcciones como la de obra, gestión ambiental, tránsito. Entonces, visto de una manera muy simplista, el espacio público es aquel lugar donde
es de todos, pero en realidad terminaba siendo de nadie. Ahí tenemos las plazas, los parques, que entonces tuvimos que atenderlo, lo estamos atendiendo, igual nos falta. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir meter la infraestructura para que sea un lugar más habitable. Poniendo como eje fundamental la gente. Ese es el objetivo principal del espacio público, entendido como el lugar de ejercicio de la democracia por excelencia, el lugar de encuentro ciudadano, el lugar donde se encuentra la identidad de cada uno de los barrios, de cada una de las ciudades, y por eso para nosotros desarrollar un sistema de espacios públicos es uno de los desafíos más importantes para todo el departamento, en distintas escalas que van de lo metropolitano, de lo local, de lo barrial, y en distintas modalidades que tienen que ver con desde parques metropolitanos, como puede llegar a ser el Parque Roosevelt o en el que estamos, hasta pequeñas plazas, pasando por edificios de distintos tipos que coordinamos con las distintas direcciones de la Intendencia. Cultura, deportes, entonces desde un centro de barrio, un gimnasio, una piscina o un teatro, bueno, todo eso pasa por desarrollar espacios públicos de calidad y equipamiento. Una cosa son los espacios públicos reducidos, lo que nosotros llamamos las 100 plazas, que fue una consigna que nos trazamos, donde articulamos con los vecinos y firmamos un acuerdo con los vecinos que ellos los cuidan, pero son aquellos espacios chiquitos de lo que son los verdaderos parques que tenemos. No tenemos muchos parques potentes. El espacio público busca, como bien decía Natalia, ser integrador, o sea, buscar integrar al barrio, que vuelva a ser lo que era el espacio público hace muchos años. Es un desafío enorme hoy, en momentos en que en realidad la sociedad se busca un poco más otros espacios para el encuentro. Volver al espacio público como un lugar de encuentro es un desafío, estamos apostando a eso, y es necesario, cuando trabajamos sobre el espacio público, especialmente en aquellos de escala más barrial, contar con la participación del vecino desde el arranque, desde el comienzo, especialmente en aquellos espacios que se generan desde cero, en un terreno baldío, en un espacio municipal donde no está acondicionado, y en conjunto con los vecinos y con las diferentes direcciones de la Intendencia lo acondicionamos a medida de lo que los vecinos más o menos nos plantean. Lo que nosotros vamos planteando siempre es, bueno, por un lado se trabaja en el proyecto, pero también se trabaja en la gestión, y eso es muy importante. Nada tiene sentido si después ese espacio público no es apropiado por la gente, no es usado, y entonces esa es la verdadera prueba que tiene cualquier espacio público, ¿no? Una vez terminado, a ver si realmente la gente lo usa, lo disfruta y se apropia de él mismo. La posibilidad de participar en la idea del proyecto del espacio público, eso lo resalta. Luego también en la posibilidad de contar en su ámbito, en su entorno, con un espacio público de calidad y que además cumple con los requisitos que ellos quieren, con las necesidades que ellos tienen, es importante. En Canelones ha crecido enormemente la cantidad de espacios públicos que existían hace 10 años ahora. Ha aumentado la cantidad de espacios públicos, obviamente es el desafío, como bien decía Natalia, de gestionar luego esos espacios, que no es un espacio que solamente se hace y queda ahí. En muchos casos la gestión es compartida con los vecinos, en otros casos la gestión es compartida con el municipio, y en otros casos la gestión queda solamente en manos de la Intendencia, en este caso de gestión ambiental, para el mantenimiento posterior. Nosotros siempre apostamos que en la gestión, siempre también, no solamente en la etapa del diseño y de la creación del espacio, sino también luego en la etapa de la gestión, también está involucrado el vecino y también obviamente el gobierno local. Que resolvimos tener una administración que es el Parque Roosevelt, es una pieza totalmente distinta al resto, pero tenemos el Parque Artigas de Sauce, el de las Piedras, que todo se llama Artigas, por otro lado, se llama Artigas de Sauce, el de las Piedras, el de Canelones, son por lo menos lo que yo me acuerdo que son. Después hay otros parques, el Parque Guaraní en Salinas, que es un monte, que queremos hacer una pista de atletismo para los gurises de ahí del liceo de las escuelas. Hay otro parque que también se llama Artigas, que es el del borde del arroyo Pando. En fin, hay toda una zona pública a orillas del Santa Lucía, ahí cerca del río de la ciudad de Santa Lucía, que son cientos de hectáreas. Entonces, como vemos, nos encontramos con espacios que son de fácil acceso, de fácil trabajo, pero que hay que atender los que están metidos en los barrios. Y por otro lado tenemos después nuestras plazas, que tienen que ser lugar de encuentro y no siempre lo son. Ocupar las plazas ha sido la consigna, y que precisa, además de todo esto, que pasen cosas. Cuando la vieja discusión, no tan vieja, pero la permanente discusión sobre, por ejemplo, el Parque Roosevelt es, bueno, está bien,
o le aterrizo cosas a ese monstruo de 300 y pico de hectáreas, hago que ocurran cosas o lo dejo como está, que nadie toque nada y termina siendo un monte oscuro donde las cosas que pasan no son nada lindas. Entonces ahí hay que articular muy bien en el cuidado del espacio, pero a su vez que haya humanidad y que sea un lugar de encuentro y no un lugar donde te gusta más bien salir corriendo de ahí. Así que es una política donde nosotros incluso hacemos articular varias direcciones, porque ahí no es solo gestión ambiental, que es un poco quien tiene la manija del asunto, sino lo que es la dirección de acondicionamiento urbano, obviamente, y también lo que es la dirección de tránsito y la de desarrollo social, fundamentalmente, combinado con deporte que viene de cultura. O sea que el espacio público es un lindo tema para trabajar, es también complejo, pero que tenemos una ventaja. En la medida que los municipios se han ido afirmando, empiezan cada vez más a considerarlo como parte fundamental de su manejo. Entonces, con aquella discusión de cuántos recursos le daban al municipio, esto no es una cuestión de plata, es cuestión de darle la posibilidad al municipio que decida y que nosotros le demos la chance y los recursos para que ahí en esos espacios ocurran cosas. Realmente cada vez que uno empieza a pensar en un espacio público hay que tener las orejas muy grandes y estar convencidos de que estamos trabajando en forma transversal con patrimonio, con cultura, con el municipio, con gestión ambiental, con los propios vecinos, con las escuelas, y esa es la forma en que después se puede disfrutar de un espacio como este. Hay que lidiar con eso, ser muy consciente que el espacio público es un espacio de todo y no un espacio de nadie, y que si no interviene el Estado, lo más probable es que no solo el Yuyal lo termine ocupando. Después de 10 años de estar en la Intendencia como secretario general, y ahí hablo en primera persona, y ahora asumiendo la responsabilidad del cargo de intendente, la responsabilidad de intendente, evidentemente lo que uno espera en cada periodo es ser bastante mejor que el anterior, que uno mismo, ¿no? Ya no corre, no vale el comparar con gestiones de hace más de 10 años o cotejar con lo que otros partidos políticos han hecho en el departamento u otros actores. Ya está, ya la gente vio, juzgó e incluso nos dio una nueva carta de crédito. Es decir, bueno, apoyamos a esta fuerza política, a este grupo de orientales que en un departamento determinado están llevando adelante un proceso, un proyecto. Entonces, lo que esperamos es ser bastante mejores que nosotros mismos. Eso que parece y que es un titular nada más, implica ser muy críticos, ser muy autocríticos, darnos cuenta que como Estado nos falta muchísimo y como gobierno departamental nos falta mucho para, por ejemplo, voy a poner ejemplo, que el ciudadano, que el vecino encuentre una relación siempre amigable o amistosa. Nos cuesta a veces romper algunas estructuras y es responsabilidad nuestra, de nadie más. Queremos en este periodo redondear algunas cosas, como por ejemplo la reestructura del personal o de la estructura municipal. No nos olvidemos que la Intendencia de Canelones tiene una estructura armada sin tener en cuenta los municipios porque aparecieron después. Y tengo en algunos municipios de 30.000 habitantes el doble del personal que tiene una ciudad con 100.000. Entonces por ahí cambiar la interna, que de repente no tiene tanto rédito político inmediato, sería uno de los principales, es uno de los principales objetivos. Canelones es un departamento maravilloso porque podés estar en la mañana en la costa, recorres media hora y estás en la vorágine de las piedras, y en 20 minutos más estás en la tranquilidad de San Antonio, digamos, ¿no? Un pueblito maravilloso que vas en la media tarde y es la siesta y es el típico pueblo del interior. Muchas veces se dijo que Canelones es el resumen de Uruguay, y yo creo que es tal cual. Bueno, gestionar en Canelones obviamente implica conocer, reconocer, respetar y abordar esa diversidad,
pero sobre todo yo creo que el gran desafío que tenemos, que lo venimos abordando con distintas áreas de la comuna y con el intendente, es gestionar involucrando a la gente. Este cambio que ha tenido Canelones, que es muy grande, si repasamos el Canelones de hace tan solo 10 años atrás y el Canelones que vemos hoy, yo solo pongo un ejemplo que no es de mi área. Si tuviéramos oportunidad, no sé si se puede hacer, de mirar Canelones con el Google Earth, por ejemplo, una imagen nocturna de hace 10 años, y mirar hoy, es un departamento que lo van a ver absolutamente iluminado. Era una mancha oscura y una mancha iluminada, porque el nivel de alumbrado ha sido espectacular. Se ha trabajado mucho en cabinería, hemos trabajado en el área ambiental, hay políticas culturales, políticas sociales. Falta muchísimo por esa diversidad. Estamos sujetos a eventos como los que tenemos en estos momentos, eventos climáticos que generan problemas, que hay que salir a responder, pero Canelones es otro, y Canelones ha demostrado que es viable, que es posible ser un departamento que avanza, que tiene resultados, que donde la gente vive mejor, y si la gente vive mejor, opta por seguir viviendo en Canelones. Así que yo creo que hemos avanzado mucho, queda muchísimo por hacer, tenemos todavía muchos problemas por resolver, que hay que resolverlos con la gente, pero bueno, eso es lo atrapante de trabajar en Canelones. Canelones, así como decía que los ingresos han crecido, el desarrollo ha sido enorme, ¿no? Cuando se construyó la perimetral y la 102, uno no iba a pensar que se iba a llenar de empresas. Cuando se terminó la 101, simple vía, la doble vía parecía que iba a tardar más tiempo, se llenó de empresas, de zona logística, digamos, de alguna manera, y ya el Ministerio está haciendo la doble vía de la 101. O sea, el crecimiento ha sido explosivo. Canelones ha logrado, digamos, incluir dentro de su drama, que era el traslado de una cantidad de gente de Montevideo hacia el cinturón, eso desfavorable, que había una cantidad de gente que se fue a vivir en la zona metropolitana del lado externo de Montevideo, generar emplearlas en el propio Canelones, con desarrollo, con ayuda a los emprendimientos. Nosotros tenemos una agencia expresa que se dedica a eso, que trata de resolver los temas a los empresarios que efectivamente se quieren instalar. Tratamos de ser proactivos, generar sinergia con las empresas, nos ha dado un resultado bárbaro. Buscar soluciones al vecino para que se arraigue, para que no sea parte de aquello que si tengo que ir a un lugar voy a Montevideo. El propio centro cívico de la costa busca generar una centralidad. Entonces creo que se está haciendo un shopping también en Las Piedras, generando centralidades fuertes fuera de Montevideo, porque el área metropolitana estaba muy influida por el centro de Montevideo. Creo que esos fueron los desarrollos bien importantes que ha tenido, o sea, en el área productiva, en el área social y cultural, y nosotros desde la parte de obra, en la parte de gestión ambiental, tratar de acompañar ese crecimiento, resolviendo los temas que quedaron para atrás y afectándolo para adelante, ¿no? La gestión de la Intendencia, creo que uno puede decir mucho y capaz que lo consideran que somos partidarios, como soy de gobierno, puedo decir, hay que ver los resultados, cómo ha evolucionado esto. Yo te puedo decir, yo hasta el periodo anterior fui contador general de la Intendencia y dimos los últimos 3 años superávit y las rendiciones fueron aprobadas sin ninguna observación. Hacía más de 20 años que se lograba eso. Yo creo que habla por sí solo, que cometemos errores y que nos faltan cosas, por supuesto, y si se hizo un 100% hay que hacer, como se dice, un 300% más, por supuesto, pues siempre hay necesidades que cumplir y que la gente necesita. Y evidentemente, cuando se trata de dinero, los recursos son limitados. Buscamos la manera de poder hacerlo mejor con los fondos que obtenemos. La gente está pagando más, se ha disminuido esa tardanza o ese no pago que hace la gente y se está cumpliendo. Y bueno, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Fue muy bien manejado por el contador Gabriel Camacho, que era el director de recursos financieros, soy secretario general, y los resultados están a la vista. Podemos ver, hasta hace 6 años, 8 años atrás, no se podía transitar en la costa. Hoy la gente de la ciudad de la costa vive maravillada porque sale a pasear, sale a caminar, lo vemos andar en bicicleta, es otra cosa. Y bueno, eso son lo que la gente ve, pero hay otras tantas que de la parte cultural, de la parte social, que no se ve, que es difícil transmitirla, porque se utiliza plata eso y no es un gasto, es una inversión social, que es otro concepto diferente, y eso no se ve. Entonces lo que podemos mostrar es la iluminación, las calles, hay para arreglar, se está haciendo todo lo que es posible. Creo que es un departamento complejo, sin duda, y en esa complejidad está su riqueza. Tenemos 30 municipios, cada uno tiene su identidad, cada uno tiene
sus lugares, sus espacios públicos a reivindicar, a mejorar. Y eso es un poco el gran desafío para todos nosotros, ¿no? Canelones tiene muchas realidades diferentes, es un país en sí mismo, tiene zona turística de playas, tiene zona industrial, zona metropolitana, de ciudades altamente pobladas, densamente pobladas, zona rural con producción agropecuaria, o sea, tiene un abanico enorme, y como abanico enorme también tiene idiosincrasias diferentes. No es lo mismo la idiosincrasia, y ahí lo ato a lo que son los espacios públicos, el uso, el mantenimiento, el cuidado en las zonas metropolitanas, que la idiosincrasia del uso y el respeto hacia los espacios públicos de otras zonas, zonas más del Santoral, de Canelones, por ejemplo. Eso cambia la actitud que se tiene que tomar y las decisiones que se tienen que tomar y cómo se trabaja sobre cada uno de esos espacios. Pero bueno, es un desafío enorme. Creo que es uno de los departamentos más ricos del país, sin quitarle mérito a los demás departamentos, pero en lo variado tiene una riqueza enorme. Y bueno, estaremos trabajando para aumentar esa riqueza y mejorar todo lo que es espacio público. Lo que esperamos concretamente en este nuevo periodo es generar un cambio en nuestro propio proyecto o generar, a partir de una planificación que viene de antes. Nosotros hablamos de los planes estratégicos canarios, ya vamos en la tercera edición, reestructurar esos planes y seguir adelante con objetivos que no son muy complejos, son más o menos los compartidos por todo gobierno departamental, que es estar cerca del vecino, resolver los temas del ABC, el alumbrado, el barrido, la basura, o sea, los residuos, y tener calles que te permitan transitar con comodidad, sin dejar de lado todo lo otro que hemos asumido y que seguimos asumiendo como responsabilidades, que sabemos bien que contamos con el respaldo, un gobierno nacional que entiende y que tiene sensibilidad por estos temas, y con una sociedad que está cambiando y que le gusta cada vez más participar y decidir más allá de lo que parezca. Los municipios son un acierto, las comisiones de vecinos están cada vez más potenciadas, las ligas de fomento de la posta, todo ese tipo de cosas, hablan de una sociedad que está pidiendo pista y que tenemos que ayudar a generar participación, a que se valorice todo eso y que además repercuta en el tema de la autoestima, que no es poca cosa.